Hay un Tezanos en el INE. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar hace unos días el crecimiento del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y al estudiarlo he encontrado toda una serie de cosas que llaman enormemente la atención y que lo vais a ir viendo ahora a continuación en la tabla que vamos a ir publicando aquí. Bien, el crecimiento del 0,7% se produce porque el área, el sector agrícola, crece un 2,5%, mientras que la industria crece un 1,6%, la construcción crece un 2% y los servicios crecen un 0,3%. En su conjunto, es decir, por las diferentes ponderaciones y por los diferentes pesos, se obtiene que el Producto Interior Bruto está creciendo un 0,7%. Primero, ha sido sorprendente ver que con todos los indicadores que hay en la economía, es decir, todo parecía indicar que no íbamos a crecer esa cantidad tan significativa. Pero fijaros cómo se produce este crecimiento, y aquí es donde viene lo que más llama la atención. Dentro, para poder crecer, es decir, todos estos porcentajes, el INE publica las horas trabajadas en cada uno de estos sectores y se comparan con los del trimestre anterior. Pues bien, para crecer un 2,5% en el sector agrícola, resulta que las horas trabajadas decaen un 2,9%. Es decir, trabajando un 2,9% menos de horas, resulta que el sector agrícola se produce un milagro y crece un 2,5%. Pero no solo es en el sector agrícola donde se produce esta paradoja, también en el sector industrial, que para crecer ese 1,6% resulta que el número de horas trabajadas decrece un 0,9%. En el único sitio donde crece es en la construcción, que para un crecimiento del valor de la producción de un 2,0%, se crece un 0,3%. Y en los servicios vuelve a producirse un decrecimiento de las horas trabajadas, en total otro 0,3%. Es decir, en total, para crecer ese 0,7%, resulta que las horas trabajadas en nuestro país en este trimestre han sido un 0,3% menos. Y aquí es donde está la paradoja. Por eso la pregunta, ¿qué ha pasado para que en nuestra economía, creciendo, como dice el INE, un 0,7%, caigan las horas trabajadas en un 0,3%? Los milagros de la cocina. Ha habido un nuevo chef, que maneja los datos. La verdad es que a mí personalmente me llama mucho la atención. No entiendo cómo se puede producir esto y en cualquier caso creo que lo suyo es colocarlo para que todo el mundo lo sepa. Tengo una sensación muy rara. No nos olvidemos una cosa, que la presidenta del INE, la señora Manzanera, ya ha hecho varias jugarretas. Ella fue nombrada por Nadia Calviño, que cesó al anterior director del Instituto Nacional de Estadística por un motivo, porque no le gustaban los resultados que producía el instituto. Y desde entonces han pasado varias cosas. Nada más llegar produjo un cambio automático en los resultados del INE en el 2020, que lo subió un 0,1, subió en los resultados del 2021 y del 2022, y con la casualidad de que con esas subidas totales, al final el 2022 fue exactamente el mismo Producto Interior Bruto que en el 2019. Con lo cual, por fin pudo decir Nadia Calviño que España no decreció en ese periodo de la pandemia y pospandemia. Pero es que no paró ahí el tema. Es decir, decidió que había que cambiar las ponderaciones del cálculo del IPC y las cambió y bajó las ponderaciones de los subíndices energéticos y de los alimentos en un 5% con respecto al año anterior. Pero además, modificando completamente el método de cálculo el cálculo de los precios energéticos, lo cual le permitió al Instituto Nacional de Estadística publicar que solo había crecido la inflación en el año 2023 un 3,2%. Por eso, sorpresa
y preocupación. Sorpresa porque nadie se cree que estemos creciendo un 0,7% y preocupación porque los datos del INE, que era uno quizá de los organismos más fiables de la historia en nuestro país, está en manos de una persona que puede hacer lo que le dé la gana a la hora de publicar los datos. Yo lo dejo aquí, como no tengo mayores datos que los propios que publica el INE, me llama muchísimo la atención de que para crecer un 0,7 seamos capaces de hacerlo haciendo milagros y trabajando menos horas, porque si eso fuese así, ¿por qué no trabajamos menos para producir más? Eso no sucede nunca. En cualquier caso, ahí queda para que lo podáis valorar todos. Si este vídeo te ha gustado, por favor dale me gusta, compártelo por las redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal, ya estamos muy cerquita de los 10.000 suscriptores, estamos muy cerquita del millón de un millón de visualizaciones y por favor, no te olvides, estás en Si el Gobierno lo permite.